mí también me lo contaron. Viene de lejos recorriendo cada barrio, de boca en boca o en los libros se escribió. Lo que te quiero decir es que los cuentos llegan siempre a todas partes, recorren tiempos en la voz de los juglares y todos somos un juglar de corazón. ¿Cuántas veces te han contado un cuento? Cuéntame cuando contabas que contaban por ahí. Toma en cuenta que el cuento que cuentas cultivando en la cuenta, cultivando la raíz. Vamos a jugar a los juglares, visitemos los lugares más recónditos del planeta, persiguiendo las maravillas de cantarles y de contarles. Vamos juntos a jugar a los juglares. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este taller que se llama Vamos a Juglar. Mi nombre es Pedro de la Mar y estoy muy agradecido de que me estén acompañando en este viaje, en este recorrido hacia la composición de las canciones. Seguramente va a ser una travesía muy interesante porque la canción es una expresión popular que abarca muchas veces otros quehaceres más allá de la música y más allá de la letra. Nos vamos a encontrar con elementos que tal vez no considerábamos que eran parte al momento de componer. Y me refiero a situaciones emocionales, historias de cada quien, este drama que cada quien tiene al contar algo, que cada quien le pone a las cosas que cuenta, pues esos también son elementos que se sonorizan al momento de escribir una canción. Y vamos a comenzar entonces con este episodio que tiene que ver con la composición desde la música. Cuando empezamos a escribir nuestras canciones, que estamos haciendo el texto, seguramente si nosotros pensamos que eso se va a convertir en un momento, en una pieza completa, en una pieza musical, seguramente vamos a ir notando cómo segmentamos nuestras estrofas en regiones sonoras distintas, que tal vez tienen que ver con una dramaturgia de la canción, con una narrativa de lo que vamos ahí exponiendo, y esto tal vez se refleja en la melodía de las canciones. ¿Qué es la melodía? Pues la melodía es esta forma de jugar con los graves y con los agudos dentro de las frecuencias sonoras. Y esto lo hacemos cada quien a nuestro estilo en la vida diaria. Muchas veces cuando vamos a contar algo que tiene que ver con una reflexión, muchas veces bajamos el tono hacia la parte grave de nuestro sonido, ¿no? De nuestro sonido propio. Y en ocasiones en las que a lo mejor tenemos que gritar por alguna situación, pues a lo mejor nos vamos haciendo más agudos en el sentido de la frecuencia de nuestra voz. Y esto por eso todo el día lo estamos manejando en nuestro aparato fónico o fonológico. Se genera toda una orquestación al momento de que estamos contando algo, y pues esto lo hacemos también al momento de escribir. Por eso les comento que vamos a ir segmentando las estrofas en con diferentes motivos sonoros a lo largo de la canción. Cuando se habla de diferentes partes de una canción, en donde dicen parte A, parte B, parte C, pues muchas veces tiene que ver con esto que les digo, con regiones distintas de la narración, y que también son ángulos distintos, no solamente en el sentido narrativo, sino también melódico, también en el sentido sentimental, dramático de las piezas. Muchas veces tenemos los estribillos que son más cortos, por lo tanto pueden manejar sonidos más agudos o más incisivos, ¿no? En las partes de los estribillos, y casi siempre es por eso que el estribillo se condensa o se comprime y logra llegar más lejos que el resto de las estrofas. Es porque tiene un tratamiento distinto, un tratamiento más contundente, ¿no? Menos descriptivo. Casi siempre ahí se manejan reflexiones o síntesis de las piezas. Ese es uno de los temas. Entonces la melodía también va a trabajar sobre esos temas, cómo crear una melodía que en el coro también sea más comprimida, que pueda llegar más lejos. Y las frases casi siempre, como son más descriptivas, pues podemos tener más manejo melódico, ¿no?
tenemos, digamos que si manejamos cuartetos, bueno, pues tenemos 4 líneas para generar una frase melódica y que luego se puede repetir en la otra estrofa, pero que esa frase melódica puede ser un poco más desarrollada que lo que sería en la parte de un coro, ¿sí? Entonces vamos a ir trabajando poco a poco esto y partamos siempre de cómo que lo que queremos decir nosotros pueda tener una conexión con la musicalidad, es decir, con la melodía de la pieza, que lo que tratamos de decir tenga también una atmósfera armónica que sea congruente y que ayude a nuestra expresión, ¿no? Siempre hay que tomar prestado de diferentes partes de la música, de diferentes recursos de la música, para poder lograr un objetivo comunicativo, digámoslo así, y que nuestra canción sea más clara para nosotros y para quien nos escuche. Vamos también a darnos cuenta de cómo la música es omnipresente ya en el texto, como lo que les mencionaba ahorita de que en nuestra boca, con nuestro aparato fonológico, creamos todo un concierto. Vamos a darnos cuenta de que hay ciertos recursos, como las aliteraciones, que crean una musicalidad, una asonancia, una armonía, digámoslo así, para poder comunicar algo, para que una frase que diríamos de manera cotidiana se convierta en una frase musical, en una frase especial. La primera parte de este taller va a estar enfocada en hablar de los recursos musicales que aparecen en las palabras, y con estos me refiero a esos recursos que nos ayudan de manera musical a exaltar un pensamiento, ¿sí? Que no precisamente son necesarios para el hecho comunicativo, que incluso muchas veces están de más, pero que musicalmente nos ayudan. Entonces en el arte de la canción no están de más. Y estos recursos pueden estar divididos en otras familias, ¿no? Como que los recursos que tienen que ver con la repetición, con la supresión de alguna sílaba, de algunas palabras, con la adición de palabras para exaltar algo de manera sonora. Y vamos a verlos uno por uno, ¿les parece? Unos de los recursos más importantes que tienen las palabras son los recursos de adición. Y dentro de los recursos de adición hay uno muy interesante que se llama epíteto. Vamos a verlo. Se podrán preguntar por qué estamos tratando al epíteto desde una perspectiva musical, y alguien podrá decir que no tiene nada que ver con la música, pero miren, pasa lo mismo que con los instrumentos musicales. Los instrumentos musicales, cuando con sus sonidos logran recrear imágenes, pues eso es lo mismo que hace el epíteto cuando tomamos la palabra como un instrumento musical. Entonces, el epíteto tiene la tarea de exaltar un sustantivo, un elemento de la narración. Entonces, mediante el sonido de nuestras palabras, hacemos que este elemento crezca o decrezca, ¿no? Y el epíteto nos sirve mucho para eso, para exaltarlo y que nuestra comunicación pase de ser una comunicación cotidiana a una expresión artística, para que quede más claro. Entonces, bueno, en el epíteto se dan diferentes atributos que se le pueden desarrollar, que se pueden trabajar cuando lo tratemos. Uno de ellos es la propiedad. Un epíteto tiene que ser propio, es decir, que si lo vamos a utilizar, que no dañe la naturaleza del sustantivo, como en este ejemplo que aquí expongo. Este ejemplo lo que nos está diciendo es que la luna alumbra el camino de una persona, ¿no? Entonces podrías funcionar así, sin el epíteto que está al centro, pero ese epíteto nos sirve para exaltar lo que tratamos de decir, y lo que hace este epíteto es hablar de la luna, utilizar elementos que la luna tiene. Vamos a leerlo. Luna, piedra gigante de la noche, alumbra mi camino.
Y bien, aquí podemos notar cómo la luna pues es una piedra, es gigante y es de la noche. Entonces este epíteto guarda relación con la naturaleza del sustantivo. De esta manera quiero decirles que un epíteto siempre tiene que ser propio al sustantivo. Otra de las cualidades es que sean oportunos, es decir, que tengan que ver con lo que se está narrando, ¿sí? No solamente con el sustantivo aislado, sino cómo está trabajando ese sustantivo en la oración. Entonces podemos trabajar el epíteto desde las acciones de este sustantivo en la narración, como en este ejemplo. Al darme el vaso de agua, manantial de un antiguo elixir, sació mi sed. Ahí tiene más relación con la acción de este vaso de agua, que es saciar la sed. ¿Y por qué? Porque es un manantial de un antiguo elixir. Entonces aquí cumplimos con esta cualidad de que el epíteto sea oportuno. Otra de las cualidades muy importantes es la de que sean expresivos. Esto quiere decir que lo que nosotros sumemos al sustantivo mediante un epíteto lo haga crecer realmente, lo realce y que no sea una especie de pleonasmo de lo que el sustantivo ya está dando a conocer simplemente al nombrarse, ¿no? Aquí pongo un ejemplo para que lo tengan un poquito más claro y bueno, continuemos. Otra de las cosas para que el epíteto sea oportuno, sea propio y sea expresivo es que guardemos un equilibrio, que no caigamos en la exageración, que no adjetivemos de una manera muy remarcada a un sustantivo. Eso ya se irá trabajando conforme nos ejercitemos en el uso del epíteto en nuestros versos. Los recursos de repetición tienen que ver directamente con el sonido de las palabras y también de cómo se ponen en juego estos sonidos en torno a los versos o a las estrofas. Y es ahí donde encontramos esta intuición musical de quien escribe una canción, porque las cosas que queremos decir se pueden decir de muchas maneras y elegir un sonido para decirlas pues es parte ya de una creación musical. Es decir, si a mí lo que me mueve para escribir cierto verso es cómo se escucha, pues ahí ya estamos hablando de una musicalidad a la hora de escribir. Y bueno, entre estos recursos de repetición hay uno muy popular que seguramente muchos lo podemos encontrar en canciones muy conocidas. Por ejemplo, en canciones como Contigo aprendí o Bésame mucho, en donde al principio de cada verso se repite una frase, como Contigo aprendí o Somos novios, en donde hay una reiteración de lo que el compositor te quiere decir y lo utiliza también de una manera musical, es decir, con el sonido de las palabras. Este efecto, este recurso, este atributo se llama anáfora. Otro recurso de repetición que podemos encontrar en las canciones y con el que podemos también trabajar es el llamado conversión. Este recurso tiene que ver con una repetición al final de los versos, de una palabra que se repite al final de los versos. Yo aquí pongo un ejemplo que dice: casa quieta de la luz la noche, tú la noche. Pasa por detrás de tu sábana mi fuego, tú mi fuego. Y esa también sirve como una reiteración más que de imagen, una reiteración sonora. ¿Por qué? Porque ya había quedado claro que era la noche y ya había quedado claro que era el fuego. Entonces esto nos sirve como una repetición que enriquece el sonido y claro, también de alguna manera la imagen. En el caso del recurso de la complexión, lo que podemos ver es que es como una combinación entre una anáfora y una conversión. Yo aquí pongo un ejemplo que dice: tus ojos, aquellos que miraban tus ojos, tu boca,
aquella que besaba tu boca. ¿Y saben qué pasa? Que muchas de las veces en la búsqueda de una música dentro de nuestros versos, también nos encontramos con el trabajo o que estamos desarrollando otros recursos más, como en este caso, que pareciera que lo que estamos haciendo es darle un doble significado a cada uno de los versos al doblar las palabras. Y el recurso de la reduplicación, también muy citado en muchas canciones populares, pues bueno, es este que tiene que ver con la repetición de una palabra al principio de un verso. Y aquí pongo yo un ejemplo muy claro. Dice, lentos, lentos, lentos los días. Pasan, pasan, pasan sin noches. Y no tiene que ver con que haya una escasez de ingenio al momento de escribir y que hagamos una repetición. Más bien tiene que ver con una reiteración provocada, una forma sonora también. Hay veces que una pieza de violín puede estar repitiendo una frase 2 o 3 compases. Pues es lo mismo que pasa aquí con los versos. Estamos repitiendo un sonido 2 o 3 veces en búsqueda de un efecto sonoro y con una intuición musical. Luego tenemos un recurso que se llama sobrereduplicación. Y bueno, este recurso tiene que ver con una repetición al principio y al final de cada verso. Aquí también yo propongo un ejemplo para darle claridad a este recurso. Dice, la tarde pasa destellante, la tarde. De noche queda vestigio del fuego, de noche. Y bueno, toda esta línea de recursos que les estoy dando, de figuras de la palabra, están basadas en un libro que yo conocí hace un tiempo que se llama Preceptiva Literaria de Juan Rey. Y es un libro que puedo recomendar para tener como un diccionario de figuras o de lenguaje figurado que se puede utilizar dentro de cualquier canción. Preceptiva Literaria de Juan Rey. Sigamos. Otro recurso más de repetición es el de la conjunción, y esta consiste en repetir varias veces la conjunción copulativa. Por ejemplo, y era tan lejano el cielo y las estrellas y los luceros, y era tan cerca tu rostro y tus estrellas y tus luceros. Ahí vemos cómo la I está repitiéndose. Como les digo, aquí hay un efecto que es elegido por quien escribe. Pudiéramos prescindir de esa I y se entendería. Entonces por eso yo creo que es un ornamento de la música que utilizamos en las palabras. Esto se llama conjunción, un recurso más de la repetición. Este siguiente recurso es de mis favoritos y de hecho lo tengo por ahí muy desarrollado en una de mis canciones que se llama Por las mismas veredas y que les invito a escucharla por ahí en las redes. La pueden encontrar de forma gratuita para que la escuchen. ¿Y en qué consiste y cómo se llama este recurso? Bueno, el recurso es la concatenación y tiene que ver con repetir en un verso la última palabra del verso que le antecede. ¿Sí? Aquí pongo el ejemplo de una estrofa de mi canción que dice así: corre la hormiga esquivando los tropiezos de la gente, gente que va tropezando confundiendo la corriente, corriente que va remando en cada paso de la tierra que paso a paso el humano hace vereda. Este es el recurso de la concatenación y nos va a servir mucho para crear ciertas espirales o ciertos pies para comenzar un nuevo verso y a la vez poder desarrollar un recurso como la concatenación. Corre la hormiga esquivando los tropiezos de la gente, gente que va tropezando confundiendo la corriente, corriente que va remando en cada trazo de la tierra que paso a paso el humano hace vereda, vereda que se vislumbra ante el palpar de una mirada, mirada que el verde alumbra y caen las hojas en cascada, cascada de
tempestad. La reina espera en su trono y sale el pueblo a trabajar. Este siguiente recurso es muy bonito y se llama retruécano. Y este consiste en la repetición de una frase invirtiendo el orden de las palabras de una manera determinada. Por ejemplo, una noche en la vida, una vida en la noche. Pasa la luna redonda, redonda la luna pasa. Y bueno, lo que hace es como si hiciéramos una perspectiva de la imagen distinta mediante el sonido, como si creáramos otro ángulo de lo que se está contando. Retruécano. Y bueno, así como hay figuras de repetición y figuras de adición que nos ayudan al momento de componer, pues también va a haber figuras de supresión, ¿sí? Figuras que en lugar de poner, pues van a quitar. Porque en la música o en general la música se construye por sonidos y por silencios. Entonces también es importante pensar en vacíos dentro de la música. Vamos a hablar de los recursos de supresión. Así es como los sonidos de supresión nos pueden ayudar a hacer una especie de síntesis de lo que estamos tratando, pero como les digo desde el punto de vista musical, es decir, de comprimir los sonidos, ¿sí? Utilizar esta parte elíptica de lo que ya está imaginado para no tocarlo de nuevo con el instrumento musical de la palabra. El primero que vamos a tratar se llama elipsis y este consiste en suprimir palabras para añadir rapidez y viveza a la expresión. Y aquí pongo un ejemplo que dice: corazón, el que late con música, el que galopa la sustancia, el que arrulla las emociones. Como queda claro desde el principio que estoy hablando de corazón, ya no lo pongo para que tal vez no caigamos en una especie de monotonía de esta palabra, que en otro caso podría ser un recurso también, pero cuando tengamos nosotros la intención de comprimir la estrofa, pues podemos hacer uso de este recurso que se llama elipsis, uno de los recursos de la supresión en las palabras. Bien, en el segmento de los recursos de repetición hablábamos de uno que se llama conjunción, ¿verdad? Bueno, pues ahora en el de supresión hay uno que trabaja de manera contraria que se llama disyunción y este de lo que se trata es de que suprime la conjunción copulativa. Por ejemplo, escribe, canta, siente, monta el eco de la memoria, alcanza el horizonte. Aquí todo va de corridito, ¿verdad? No hay conjunción, pero al igual se entiende y estamos haciendo uso de un recurso sonoro también que va hacia el silencio de la conjunción copulativa. Se llama disyunción y también es un recurso de supresión en las palabras. Y este que exponemos a continuación también es de los que a mí más me gustan. Es un recurso que me parece muy poético porque nos deja la acción del verbo como situada en el primer verso, pero desde allí como haciendo memoria en el transcurso de toda la estrofa. Fíjense, se llama adjunción y esta suprime el verbo que expresa al principio. Y un ejemplo que pongo aquí dice así: la calle canta tu nombre, la casa tu historia, la canción nuestro silencio. Y ahí sentimos cómo estos tres sustantivos están cantando diferentes cosas. Se llama adjunción y es también un recurso de supresión en las palabras. Otro grupo de recursos también muy importante son los de combinación. Aquí vienen. Otro grupo son las figuras de combinación. En ellas vamos a poder encontrar recursos como la literación, que es la que aquí presentamos.
Uno de los recursos más utilizados es la literación, sobre todo cuando queremos tratar un texto desde su sentido sonoro, porque lo que hace la literación no es precisamente en jugar con palabras completas, sino con fonemas que habitan dentro de estas palabras. Y lo que lleva a cabo la literación es combinar estos sonidos, repetirlos a lo largo de un verso. Estos pueden ser sonidos que provengan de fonemas o de archifonemas. Aquí les pongo un ejemplo. En este primer ejemplo vamos a notar cómo hay un sonido o un fonema que se está repitiendo a lo largo del verso y que tal vez esta repetición o esta aliteración lo que nos provoca es una especie de eje tonal, ¿no? De algo que se está repitiendo como si fuera eso el centro del sonido de un verso. En este caso es el fonema I, que pertenece a la letra L, ¿verdad? Y dice así: delicado aliento de la levedad delirio. Ahí podemos notar el uso de la literación en el verso. Y también tenemos otro ejemplo en donde lo que se repite es un archifonema. Un archifonema son esos sonidos que aparecen en la combinación de dos consonantes. Por ejemplo, cr o pr o tl o tr. Todos estos sonidos son generados por una combinación de consonantes y que nosotros le otorgamos un sonido especial. No es exactamente la suma de los dos, sino lo que se crea cuando se reúnen estos dos fonemas, ¿verdad? Entonces el ejemplo dice así: Tlaloc, atleta del Atlántico. Ahí tenemos una aliteración formada con archifonemas. Otro recurso más es la asonancia. La asonancia, si ustedes han escuchado hablar alguna vez de las rimas asonantes, pues es a esto a lo que se refieren. Una asonancia es la repetición de vocales en una palabra después de su acento tónico, en una palabra en correspondencia con otra. Es lo que pasa en las rimas asonantes, en donde lo que rima son solo las vocales. Yo aquí en el ejemplo que les puse realmente estoy rimando también consonantes, pero no cabe duda que hay una asonancia, porque se están repitiendo las vocales de cada palabra. Y dice así el ejemplo: desde la casa veo que pasa la raza. Un ejemplo de asonancia en los recursos de repetición. Y un recurso también muy interesante dentro de estos recursos de repetición es el de la similicadencia. La similicadencia tiene que ver con una forma de acción que se repite. Quiero decir con esto que no es que se repita el verbo en sí, sino sus condiciones o sus cualidades. Es decir, que se repiten verbos que tienen un mismo tiempo, una misma persona y un mismo número. Y aquí les pongo un ejemplo. Fíjense, así se canta, se levanta, se encanta y se adelanta. Un ejemplo de similicadencia dentro de los recursos de repetición en las palabras. Recordemos que todos estos recursos de alguna manera son recursos musicales. Luego tenemos también otro ejemplo de los recursos de repetición que se llama paranomasia. La paranomasia es también muy interesante porque reúne palabras de semejante sonido pero de diferente significado. Por ejemplo, río de verte, río,
divertirte de verter. Aquí podemos ver cómo se combina la palabra río con otra palabra que también es río, pero que tienen significación distinta, ¿verdad? En el primer verso dice río de verte, del verbo reír, y después dice río, ¿sí? Se refiere al río, al sustantivo, y divertirte de verter. Y ahí es un juego más bien de aliteración en el segundo verso. Y a esto se refiere la paronomasia, a dos palabras del mismo sonido, ¿sí? Que son igualitas en sonido, pero que en significado son distintas. La derivación es otro recurso también de la repetición en las palabras, y este tiene que ver con palabras que vienen de una misma raíz, de un mismo gramema, por ejemplo. Aquí yo les pongo un verso que dice: la música canta en el alma del cantante. Y ahí tenemos un ejemplo muy claro de derivación de cómo cantante deviene de canta, ¿verdad? Y luego tenemos otro recurso que es la sinonimia, que ese también es muy usado, porque para lo que nos puede servir es para extender una frase melódica, una frase musical, reiterando, en este caso, una acción, utilizando sinónimos de una acción. Aquí el ejemplo que yo les pongo dice: salta, brinca, lánzate del nido. Un ejemplo de sinonimia dentro de los recursos de repetición en las palabras. Luego tenemos un recurso que se llama paradiástole, y este es un recurso muy bello también, porque para lo que nos sirve el paradiástole es para expresar la diferencia que hay entre sinónimos. A veces pensamos que las palabras que son sinónimos son exactamente iguales, y para lo que nos sirve el paradiástole es para diferenciarlas, para decir no es exactamente igual, no existe una expresión de nombre diferente que tenga el mismo significado, no puede haberlo. Entonces el paradiástole nos sirve para hacer eso, expresar esa diferencia. Fíjense, aquí tengo un ejemplo que dice: que no es lo mismo, pero es igual. No te llamo bueno, sino bondadoso. Aquí vemos cómo de alguna manera el verso está explicando que hay una diferencia entre bueno y bondadoso, ¿verdad? Bueno, ese es el paradiástole. Ojalá que estos recursos a ustedes les sirvan al momento de estar componiendo y hagan uso de este material, porque con esto ustedes se van a poder dar cuenta de que una cosa se puede decir de 1000 maneras distintas, y si pensamos musicalmente, pues estos recursos les van a venir muy bien, porque van a poder tener un texto que desde que lo están escribiendo ya tenga un tratamiento musical. Y bueno, hasta aquí ya exploramos bastantes recursos que vamos a poder utilizar al momento de que queramos nosotros musicalizar las palabras, musicalizar un texto, ¿no? Y eso que todavía no pasamos al tema melódico, pero el hecho de poder llevar al límite la musicalidad de nuestras palabras va a hacer que cuando lleguemos a esta fusión entre palabra y melodía, esta se dé de una manera más natural, de una manera más congruente también, en donde la melodía no tenga que forzar a las palabras a tener cierta música, porque una canción tiene que ser música desde que es texto. Tenemos que pensar la música desde que es texto, porque como cancionistas tenemos la musicalidad para hacerlo, ¿no? Entonces, ya que exploramos nuestro instrumento musical de las palabras mediante estos recursos, vamos a pasar a los principios de la melodía. La melodía tiene muchas acepciones desde diferentes puntos de vista, pero en sí lo que podemos nosotros decir sobre la melodía es que es una exploración dentro de las frecuencias sonoras por medio de un instrumento musical, y vamos a considerar también al verso como un instrumento musical, ¿verdad?
De esta manera, cuando nosotros estamos trabajando cierto drama dentro de un verso, vamos a poder descubrir que hacemos un trabajo melódico, ¿sí? Al momento de que hablamos, al momento de que escribimos, al momento de que queremos darle un toque, una atmósfera especial a algo que estamos diciendo, hacemos uso de una melodía. No se diga en instrumentos como la guitarra, el piano, el clarinete, en los que se pueden abarcar más frecuencias sonoras, ¿no? La melodía tiene la necesidad, no tiene la necesidad de comprometerse a un tratado. Es decir, que no estamos hablando, cuando decimos melodía, no estamos hablando de algo que tenga que ver precisamente con teoría musical. Sí, la melodía es un movimiento en las frecuencias sonoras a determinadas alturas y que posee también un ritmo. Y eso es lo que es la melodía en su esencia. Ya después habrá muchas teorías musicales en donde la melodía sea tratada desde diferentes perspectivas. Puede haber melodías que sean muy planas, en el sentido de que haya una frecuencia que se repite constantemente, o por ejemplo en el rap, en donde las melodías como solo tienen que ver con el instrumento del verso y que el verso no abarca tantas frecuencias como lo puede abarcar un piano, por ejemplo, pues las melodías tienden a ser mucho más rítmicas que de grandes saltos melódicos. Entonces son melodías un poco más planas, pero que poseen un ritmo tremendo. Ustedes podrán ver en el hip hop, en el rap, van a poder ver una combinación rítmica dentro de las melodías increíble y virtuosa. Entonces, bueno, el rap es un ejemplo de este tipo de melodías planas, pero con mucha rítmica. Vamos a empezar por hacernos una pregunta. ¿Qué es lo que estamos buscando cuando cantamos? Seguramente habrá muchas respuestas diferentes, pero creo que una parte de esas respuestas puede ser que lo que buscamos es una reiteración de lo que estamos queriendo expresar en el texto. Entonces, al abrir estas posibilidades en frecuencias, ¿no? Al poder trabajar con sonidos más graves y más agudos, pues nos brinda la posibilidad de poder argumentar dramáticamente el texto, de poder hacer sonidos graves que se pueden llamar oscuros o sonidos medios, sonidos brillantes en los agudos, según la subjetividad de cada quien, ¿no? Y esto le puede ir dando carácter a ese cuerpo textual que ya tenemos, ¿no? Hay muchas canciones en las que podemos observar eso. También en un verso, ¿no? Podemos crear una frase melódica con cierto ritmo en donde el verso logre cierta tensión, donde logre cierta atención o cierta tensión también, ¿no? Esto va a depender de qué notas combinemos, en qué zona, en qué región de nuestro instrumento estemos jugando. Si estamos jugando en una zona que está por encimita de nuestra tesitura o en los límites de nuestra tesitura, pues puede ser que sea más incisivo, o si está jugando en las partes graves, también se puede sentir una especie de tensión. Entonces para eso nos va a servir muchísimo el conocer las escalas. Vamos a ver un poquito de qué se trata la teoría de escalas y volvemos. Vamos a hablar un poco acerca de las escalas musicales, pero vayamos un poquito hacia atrás de la teoría musical. Las escalas sonoras son cualquier movimiento de un sonido que asciende o desciende dentro del campo auditivo que tenemos como seres humanos. Una escala es una sucesión dentro de este campo de frecuencias que oscila aproximadamente entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. Es decir, que el oído humano puede percibir entre 20 vibraciones por segundo y 20.000 vibraciones por segundo. Todo objeto que vibre a esas frecuencias puede ser percibido por el oído humano.
Y bueno, dentro de este campo de audición que tenemos, puede haber sonidos que estén determinados para hacer un recorrido ascendente o un recorrido descendente. Estos tipos de recorridos pues empiezan a tomar características dependiendo de las distancias que hay entre un punto y otro en su camino, es decir, de cómo están construidos sus escalones. De esa manera nosotros podemos percibir una escala distinta a otra, ¿verdad? Y bueno, ya en la teoría musical existen unas formas de ir midiendo, sí, de unas formas ya predeterminadas que nos ayudan a medir las distancias entre estos sonidos. En la música se les dice tonos o semitonos, ¿verdad? Y son como ya unos peldaños clasificados y bien diseñados para poder ubicarnos, de alguna manera ver algo, ¿no? Tener una imagen dentro de este mundo de los sonidos. Y ahí es donde nacen pues las escalas musicales. Una escala musical que se divide, que corre por tonos y semitonos, ¿verdad? Nosotros podemos ver cómo en ocasiones nos hablan de una escala mayor, de una escala menor, de una escala pentatónica, de una escala napolitana, de una escala en modo griego. Y todas estas tienen que ver con las distancias que hay y que están medidas con tonos dentro de un campo de audición, ¿verdad? Entonces podemos decir que cada sonido de estos en una escala es un peldaño y que estos pueden estar más separados que otros, no siempre están a las mismas distancias, ¿verdad? Eso lo vamos a empezar a entender en el momento en que abordemos o que ustedes aborden el estudio de las escalas. Y luego aparecerán también ciertos nombres que nos ayudan a ubicar los sonidos. Estos nombres son conocidos como notas, ¿verdad? Una nota musical es una forma de nombrar los sonidos según su frecuencia y nos pueden servir para ubicarnos y tener un código que nos permita ver el comportamiento de un sonido. Por eso cuando hablamos de un La 440, se refiere a las vibraciones por segundo, es decir, que el La lo vamos a ubicar en los 440 Hz y de ahí vamos a partir para crear una escala. Y se van a dar cuenta que cuando se dé una octava, es decir, el recorrido de una escala musical, las frecuencias se doblan. Es decir, hay un La 440, ¿verdad? En la frecuencia 440. Y si nosotros hacemos La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, ese siguiente La va a estar en la frecuencia 880. Y así consecutivamente se van doblando dentro de las escalas. Entonces, esta es una forma de conocer, de saber cómo dentro de nuestro margen auditivo nosotros podemos movernos al componer una canción. Ustedes pueden crear una canción no necesariamente conociendo todas las escalas, ¿verdad? Pueden crear una canción jugando con estas frecuencias, moviéndose de graves hacia agudos y teniendo una combinación que a ustedes les guste. Utilicen un verso, ¿verdad? Y cada sílaba pónganla en diferente frecuencia y van a ver cómo muy pronto van a tener un fraseo melódico que podrá acompañar a sus versos. Es de suma importancia el estudiar la música, conocer las escalas, las progresiones, saber tratar un tema melódico con sus acordes. Pero también al momento de componer es muy importante que tratemos de ser honestos con lo que cantamos y lo que escribimos. Que pueda salir de adentro ese drama melódico que la canción o que el texto pide, ¿no? Porque a final de cuentas las notas musicales en nuestra canción van a ser como nuestros personajes de lo que estamos narrando. Y bueno, yo espero que les haya gustado este episodio. Es un episodio que tiene que ver con la musicalidad de las canciones, de dónde se encuentra más allá del lado literario, dónde se encuentran estos sonidos dentro de las palabras. Yo soy Pedro de la Mar y quiero recordarles que este es un proyecto de la Secretaría de Cultura para que tú te quedes en casa y sigamos contigo en la distancia. Muchas gracias.
Secretaría de Cultura. Gobierno de México.